Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Entonces la interrogante con la que queremos iniciar este programa, que lleva el título de Los delatores de Odebrecht, es a usted, Francisco, para que usted traslade lo que la gente quiere saber. ¿Qué quiere saber la gente? ¿Qué nos falló en las demandas, especialmente de esclarecimiento de los temas? ¿Y por qué ahora, por ejemplo, están ocultando, doctor Montúfar, y esto a manera de una previsión, la metodología que denominaron giro específico para crear contratos directos en un monto que supera los 1.200 millones en la primera parte? De ahí lo que querían es igualar a unos 2.400, 2.500 millones que tenían preparado. No se ha mencionado, yo no he oído, doctor Montúfar, el giro específico del negocio, decían. Debía llamarse el giro específico del negociado, que no era uno, pues era una cantidad de negocios y de contratos que se ejecutaron en esta temporalidad. Aquí recogí de mi archivo una crónica del universo en ese sentido. Este giro específico ayudó fantásticamente a los que naturalmente sacaron provecho de todos estos negocios antes del cronograma y de la pregunta que le formulé al doctor Montúfar, al doctor Román desde el lado jurídico, si nos entera una panorámica partiendo de estos 1.200 y pico de millones que se contrataron, especialmente en los proyectos esmeraldeños de petróleo. Sí, así fue. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Pachito. A nuestros invitados. El tema es que, claro, esos 1.200 millones como base del giro estratégico de los negocios era para liberarles de algunas formalidades jurídicas, que son las que les han permitido después revisar e incrementar el precio de estos, del costo de estas obras, ¿no? Pero yo creo que, Gonzalo, más allá de ese giro específico, lo importante en este momento y que se debate es que la posibilidad de que los jueces pudiesen fallar a favor, bueno, no digamos a favor, que pudiesen no juzgar al vicepresidente, sino declararlo inocente. Yo creo que más allá de esta base, la preocupación que viene, el atraso de la Procuraduría con una, algunos dicen, exagerada reacción de los jueces al sacarlos del proceso. Está, por suerte, y usted lo ha resaltado bien, César Montúfar llevando una acusación particular, que no sería raro que también sea impugnada esa acusación particular. La gente da, y algunos juristas dan razones para poder impugnar esa propia lucha que, como usted mismo lo ha dicho, Gonzalo, no es por primera vez que César Montúfar la levanta y se pone como mochila propia a llevarlo en nombre de todos los ciudadanos. Pero claro, este momento hay una sensación, y esto sería bueno tanto para César como para el doctor Román, que reflexionen y nos ayuden a reflexionar, porque además el doctor Román en la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción deberán también darnos una mano para que la ciudadanía pueda entender. El procurador, y esto hay que decir, el procurador que guardó silencio mucho tiempo, el procurador con el ex fiscal que hicieron el tema para el retorno de Odebrecht, ¿no es cierto? Para que después en el giro de negocios puedan incrementar hasta más de 2.500 millones de dólares los contratos de Odebrecht con el Estado ecuatoriano. Uno diría, entonces, este procurador que está físicamente, porque además el doctor García no ha ido a un juzgado. Él en persona no ha ido una sola vez. ¿No es cierto? Si no le gusta el cargo, no sé cómo ha permanecido estos 10 años ahí. Sí. Y entonces uno diría, a ver,
u 8 años, no sé, pero menos de 8 no ha estado. Uno diría, está a 1,5 cuadras, o sea, a menos de 100 metros. La oficina del procurador, de donde están los juzgados, a donde tenían que asistir. Y que se ha dañado el ascensor, bueno, era que lleguen siquiera 10 minutos antes, pues. Claro. Entonces, todo esto genera una, y la primera pregunta que yo le diría al señor doctor Montúfar es, esta sensación que estamos teniendo y que se debate ya en serio, ¿qué hacemos los ecuatorianos si los jueces fallan y dicen que no han habido las pruebas suficientes para juzgar al señor vicepresidente y que él tiene razón, como dice, no hay una media prueba en mi contra? Y uno dice, ¿y qué le daban los 14, 15 millones de dólares al tío por ser pariente cercano? Como así, ¿no es cierto? Pero toda esta sombra concluye, Gonzalo, diciendo que esto parecería que es, como yo dije el otro día, un gran relajo bien organizado. Doctor Montúfar, ¿cómo vería entonces este tema de lo que pueden fallar los jueces, ¿no? Doctor Montúfar, dejando presente esta cuantía gigantesca, para comenzar de los 1.200 y pico de millones, de 123 contratos que se han hecho solamente en esta parte de un macro rubro, que dicen que está inclusive subestimado, que se ha contratado muchísimo más. Entonces, ¿de quién fue la culpa, doctor Montúfar? Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué no se ha topado este tema del giro específico del negocio, mecanismo o modelito que se utilizó para este tipo de convenios que han perjudicado al interés nacional sobradamente? Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los oyentes de Democracia, un saludo también a Ramiro, un gusto estar con él en esta mañana y muchas gracias, Gonzalo, por sus palabras iniciales. Quisiera tal vez hacer una pequeña reflexión conceptual antes de entrar a lo que decía Francisco. Yo creo que en el Ecuador tenemos quizá un reto en este momento de poder conceptualizar y definir qué mismo nos ha pasado, qué mismo ha sucedido en estos años. Y eso mucho tiene que ver con las figuras que dentro del Código Integral Penal se puedan hallar para describir y poder tipificar, si cabe la palabra, qué tipo de delitos, frente a qué tipo de delitos estamos, ¿no? Y sin duda, yo creo que allí salta a la vista lo que podríamos denominar un esquema organizado de delincuencia, un esquema organizado de corrupción, un grupo delincuencial que se tomó una parte del Estado, que cambió las leyes, porque lo que usted acaba de mencionar respecto a esto del giro específico tiene que ver directamente con el régimen especial de contratación pública y otras leyes que se inventaron mecanismos directos de contratación para legalizar un esquema organizado de corrupción, un esquema organizado de asalto a los dineros públicos, de toma del Estado. De lo que estamos hablando es de cómo un grupo delincuencial conformado por funcionarios públicos, empresarios privados, empresas extranjeras, empresas nacionales, empresas offshore, es decir, un esquema organizado de corrupción. Desde el más alto nivel de la administración pública hacia abajo, se tomó una parte del Estado, el sector llamado estratégico, los llamados sectores estratégicos, para hacer negocios en petróleo, hacer negocios de electricidad, hacer negocios de infraestructura, es decir, eso es frente a lo que estamos. Por eso es que lo que usted acaba de mencionar en ese artículo del Universo, que habla sobre los contratos directos, la contratación directa, el régimen especial, solo en el sector petrolero. Estamos hablando de cifras que la corrupción, digamos, no asciende en términos de monto a algunos millones de dólares, a un funcionario público que cayó en la tentación y aceptó una coima, un soborno. No, estamos hablando de un esquema organizado, en que incluso el sistema legal, la propia Constitución, avalaba ese esquema de delincuencia organizada. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto, porque además estamos hablando de un fenómeno transnacional, un fenómeno que no solamente se quede en el Ecuador. Topando lo que Francisco decía hace un momento, estamos en este momento, en este juicio, yo creo que ya en la etapa absolutamente decisiva. Ayer terminó el periodo de presentación de las pruebas.
Hoy es el día, yo diría, clave del debate en que se expondrán los alegatos de cierre, tanto de la Fiscalía, que acusa a todos los procesados, como de parte nuestra, que acusamos a Jorge Glass, y vendrá la respuesta, los alegatos de defensa por parte de todos los acusados. Creo que este ha sido un juicio, yo diría, muy complejo, un juicio en donde ha habido, yo diría, muchísimos incidentes y elementos complejos, complicados, difíciles. Creo que el tema de la declaración de abandono de la acusación particular de la Procuraduría marcó un hito dentro de todo este camino. ¿En algún momento usted se sintió solo? Bueno, yo le diría... francamente hablando, ¿no? No, porque, bueno, con César Montúfar a veces sí hemos tenido algunos puntos, a veces de convergencia, a veces no, pero yo creo que hay que felicitar a César Montúfar, luego a Julio Zarango también, porque es un abogado que está allí, que es compañero en otros procesos, pero en todo caso yo creo que han sido personas, primero, como ecuatorianos, yo creo que hay que hablar muy, muy concretos. Los ecuatorianos no podemos vivir de ese tipo de actitudes, de babuconadas que se presentan en las audiencias. Yo creo que los abogados tenemos que primero entender que debemos respetar la ley, tenemos que cumplir los tiempos, y eso me refiero justamente a los colegas de la Procuraduría. Yo había dicho aquí, creo que con usted habíamos conversado algún rato, Gonzalo, en el sentido que la Procuraduría no había intervenido, sino en el 2011, cuando fue el problema de Odebrecht en San Francisco, para hacer un convenio, un acto que hicieron en un momento determinado, después desapareció. Y ahora que aparece, resulta que abandona acusación. Por el retraso o no retraso, los abogados sabemos que tenemos que cumplir horarios. No quiero estar contra los colegas, porque yo entiendo que a los colegas les puede pasar muchas cosas administrativamente. Pero el procurador tenía que estar sentado allí. Él era el representante del gobierno. Hablemos claro. Del Estado. Mire, cuando se ha acusado, a Cleber Jiménez y a Fernando Villavicencio, perdón que hable, sí, el procurador ya envió un escrito a través de sus abogados diciendo, es que yo porque tengo muchas ocupaciones no puedo estar. Pero, ¿qué hicimos? Justamente los abogados que defendemos a los dos procesados, le dijimos que el procurador ya había intervenido en diligencias anteriores en forma personal, incluso entregando posiciones directas, él en la audiencia, y que después ya no quería asistir. Entonces, que asista. Yo creo que la función le tiene a uno por las ocupaciones que tenga. Administrativa es una cosa, pero un juicio penal es un juicio penal. Yo creo que es un juicio penal muy importante, porque está el vicepresidente hasta hoy. Yo sigo diciendo hasta hoy. Porque los jueces también pueden resolver otras cosas y contra otras personas. Yo no creo nada más que el vicepresidente Glass está aquí solo o que está con su tío. No es solamente él. Yo creo que hay más cosas y en ese sentido sí se han dado datos todo el tiempo. Pero antes del antecedente. ¿Y por qué los juristas no han denunciado? A ver, dentro de la Comisión Anticorrupción nosotros, bueno, yo hablo como miembro de la comisión. Realmente la primera parte que tenemos nosotros es que hemos hecho denuncias de Manduriacu, de la refinería del Pacífico, y yo respeto el criterio de mis compañeros de la comisión. El municipio de Quito hizo un acto el día de ayer para, en una sesión solemne, entregarnos un reconocimiento a la comisión. Hay que agradecerles todo lo que quieran hacer, pero Odebrecht, el contrato más grande e importante que ha hecho en el Ecuador es el Metro de Quito, y yo creo que Odebrecht sigue investigada. Dentro de Odebrecht es una constructora, no solamente son giros específicos del negocio, es decir, directamente entregar contratos, sino que en Manduriacu, por ejemplo, y eso es lo que le tocó también al contralor Carlos Poli, y por eso está todo el tiempo en los casos, porque él omitió, o él omitía, y ya vemos ahora por qué omitía. Y en esas condiciones, claro, hay que entender también de que se hacían
contratos complementarios, contratos subsidiarios, porque utilizaron todos los términos contractuales y palabras jurídicas y técnicas, pero comenzaban contratando de un precio y terminaba en el doble del precio. El ejemplo más claro es Manduriaco. Hicieron en el doble del precio la represa. ¿Quiénes fueron los actores en Manduriaco? Porque están olvidándose. Lo que pasa es que el Contralor sí dio un informe donde comenzó a sugerir cosas, por lo menos en Manduriaco. Y a mí me preocupa también... ¿Usted recuerda algunas de ellas? Caminosca, sí. Caminosca también. Porque a ver, Gonzalo, no es un tema, un caso, un contrato. Es un esquema global. Porque intervienen las mismas personas. A veces como por ejemplo el señor Glass, porque cada vez dice, yo no sé nada. Es que ahora son amnésicos en todo. El expresidente Rafael Correa también es amnésico. Ahora ya se fue. Y espero que lo traigan, así como se fue el Contralor. Porque yo siempre hablaré esto. ¿Cómo es posible que los dejan salir del país cada vez y después los están enjuiciando? Quería decir dos cosas así muy concretas. Primero, con relación a lo de la Procuraduría, siguiendo un poco la reflexión de Ramiro. El procurador, me parece a mí, tiene personalmente la responsabilidad principal en lo que ha sucedido. Él es el abogado del Estado, él debió estar presente y frentear personalmente este juicio, que es un juicio histórico y un juicio fundamental, sobre todo por lo que abre, por lo que va a venir después. El que él haya delegado a otra persona esta representación, me parece a mí, le impone una gravísima, gravísima responsabilidad. Pero yo sí quiero ser, y he sido testigo, he participado de las audiencias. ¿Por qué cree usted que subestimó el señor procurador esta alta responsabilidad que espontáneamente le pone en charol al escritorio del procurador del Estado? Y él le subestima el tema y le manda a un señor que tenía dañado el zapato que se atrasa 7 minutos. Bueno, yo creo que además porque me parece a mí que hay un tema muy importante. Yo pedí al juez Jurado Favara que convocara también como testigo al procurador, porque el procurador en el año 2010 fue quien autorizó que Hidropastasa y Odebrecht firmaran el acuerdo y por lo tanto se llegara transigieran, digamos, en las condiciones que permitieron luego el retorno de Odebrecht. Entonces, el procurador tiene aquí una parte muy importante. Muy importante. De hecho, yo creo que esa decisión debería ser investigada. Claro. Debió ser incluso parte del proceso y parte de la investigación. Pero yo creo que hay que hacer justicia también, Gonzalo. ¿Usted va a reclamar esto? Bueno, es algo que yo pedí, Que está investigando. Pero yo sí quisiera ser justo, porque he sido testigo y he participado de todas las audiencias, porque partiendo del hecho de que el procurador tiene la responsabilidad y debió estar presente, tampoco me gustaría ser injusto y no reconocer a los abogados que participaron como representantes de la Procuraduría. Porque, si hay que decirlo, y creo que los amigos de la prensa que han sido testigos pueden avalar lo que yo estoy diciendo, que estamos hablando de un equipo de abogados muy sólido. Competente. Muy competente. La doctora Magali Ruiz, que es la persona que llevaba, digamos, jurídicamente el caso, me parece que estaba haciendo un gran trabajo. O sea, la Procuraduría estaba haciendo un gran trabajo. Eso no exime al procurador el hecho de que debía estar presente personalmente. Pero yo creo que la declaración de abandono tiene una doble connotación. Por un lado, la connotación de que la Procuraduría y el Estado se quedó en indefensión, y por otro lado, que ya en la sustanciación del juicio, la ausencia de este equipo, que me parece que hizo un trabajo importante, también quedó en la nada. A pesar de que hay que decir también, las pruebas ya fueron actuadas, los alegatos fueron presentados, es decir, ya hubo un trabajo recorrido. Entonces yo creo que hay que hacer una doble lectura, porque me parece a mí que podemos caer en una suerte de, diría, injusticia. Gracias, Gonzalo, Francisco. Un saludo a César y a Ramiro, con quienes comparto el panel, y un saludo a la audiencia. Yo creo que este es un caso sui generis del que estamos enfrentando, la saga esta de corrupción y el caso, como se le ha denominado, el caso del año, no sé si sea el caso de la década incluso, en contra del vicepresidente y todos los implicados en esto. Y digo, es un caso sui generis porque evidencia la disfuncionalidad del Estado a lo largo de estos últimos 10 años.
Es decir, se está tratando de recuperar el tiempo perdido, la Contraloría está tratando de hacer lo que no hizo durante 10 años, la Procuraduría y la Fiscalía lo propio, pero fueron actos que se cometieron a lo largo de un periodo bastante prolongado. Entonces, la primera puntualización que hay que hacer con los mismos actores. Con los mismos actores. La primera puntualización que hay que hacer es que aquí estamos hablando de delitos contra el Estado. Delitos contra el Estado, es decir, el Estado es el afectado. Y el Estado tiene mecanismos para, buscar que se procese y que se haga justicia en los delitos que se han cometido contra el Estado. En ese contexto, la Procuraduría es del abogado del Estado. Pero la Fiscalía, como no es son delitos de acción pública, la Fiscalía representa a la sociedad toda. Es decir, la Procuraduría es del abogado del Estado, la Fiscalía, con su impulso y con la autoridad que tiene, representa a la sociedad toda. Y claro, cuando hablamos de delitos contra el Estado, el afectado en última instancia, porque el Estado es una entelequia, ¿no es cierto? El afectado en última instancia es la sociedad. Somos los ciudadanos. Cuando se le perjudica al Estado, somos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que se haya dado esta incidencia o este problema con la no arribo a tiempo de la Procuraduría no puede de ninguna forma sacrificar la justicia, ni puede de ninguna forma sacrificar la reparación integral del Estado, que es lo que se busca en última instancia. O sea, yo creo que aquí, más allá del tema de que vayan a parar en la cárcel quienes intervinieron en estos delitos que están siendo sancionados, y que creo que luego de este proceso habrá evidencia suficiente para perseguir otros delitos, porque en realidad la punta de lanza ha sido el tema de asociación ilícita, pero una vez que hay evidencia tan contundente, el abanico de otros delitos contra el Estado, concusión, colusión, lo que fuere, se irán abriendo. Y esperemos que la Fiscalía actúe, al igual que los acusadores, actúen frente a otros delitos que vayan, derivándose de este principal que ha sido el de asociación ilícita, que creo que es el menor de los que debería perseguirse. Pero decía, el hecho de que haya sido este caso sui generis y que el Estado no haya funcionado como debía, que la Fiscalía no haya hecho su trabajo en el momento que debía haberlo hecho, que la Procuraduría haya reaccionado una vez que ya el escándalo se había desatado y las evidencias habían venido de afuera. Porque recordemos que en esta saga de corrupción, el tío de Jorge Glas es una persona que no solamente ha sido un personaje cercano y casi un padre para el vicepresidente, sino que ocupó funciones públicas al inicio del gobierno y funciones de alto rango en el sector de telecomunicaciones. Entonces, cuando se destapa esta denuncia de que ha recibido cortesías, le llamaban, ¿no? Cortesías de Telconet. La pregunta es, a ver, estas cortesías que denotan y develan una red de corrupción distinta no tienen nada que ver con Odebrecht. Es una red de corrupción distinta, como las habrá en otros sectores, en donde tampoco operó la Contraloría y tampoco operó la Fiscalía. Es decir, estamos aquí destapando no un tema de que, y a mí me extraña la defensa, me parece ridícula la defensa del vicepresidente Glas, diciendo no hay ninguna evidencia de que el señor Glas haya recibido dinero. O sea, para juzgar a un asesino, para juzgar a un violador, tiene que haber un video del asesino matando o del violador violando. Hay prueba contundente de dineros que se han recibido en hoteles de manera irregular, transferencias que denotan, que no tienen ninguna explicación legal ni contractual, que denotan evidentemente una red de corrupción. Y el expresidente Correa, en una entrevista que en mi criterio fue bastante floja en CNN la semana pasada, el expresidente Correa dice que él se siente y se declara responsable político de los actos de corrupción, porque aunque no tenga participación directa, él debió haber estado al tanto. No se diga el vicepresidente que estaba a cargo, él ya tenía una responsabilidad legal, ya no solo política, frente a todo lo que pasaba en su sector. Debe sancionar al abogado del Estado. Gonzalo, yo creo que si bien la salvedad que ha hecho César
al reconocer que los abogados que han estado actuando en nombre de la Procuraduría se han de entender que son abogados de él. Pero el último hecho es como... bien provisto de argumentos además, jurídicos, claro, lo han dado lectura allí. Pero claro, lucidos, lo que pasa es que, aplausos y todo lo demás. No llega. Pero el pecadazo que ha cometido la institución, ¿quién sanciona? Borraron con el codo lo que han hecho con la mano. Exactamente. Ahora, habrá que salvar a los abogados que han venido actuando y que, como dice César, brillantemente lo han hecho en el proceso. ¿Qué les pasó al final? Alguien tiene que contarnos, a lo mejor alguien les dañó el ascensor para que no lleguen, ¿no? Pero yo ahí al señor doctor Román le diría, planteado así como nos han planteado tanto César como Juan Carlos, Ramiro, esto es la posibilidad, ¿hay alguna posibilidad de que estos jueces se arriesguen a decir que están libres de pecado y que no hay? Esto que a luces está claro de que sí hay pruebas. Mira, Francisco y Gonzalo, hay algo que es importante no olvidar. Primero, todos hablamos del fiscal, del procurador, estamos hablando de muchas autoridades, pero lo que no debemos olvidarnos es de los jueces. ¿Y quiénes están allí? Porque los jueces son quienes nos dan justicia a los demás. Desde mi punto de vista, el compromiso que tienen frente al país el doctor Flores, que además ahora vemos que es uno de los ganadores del concurso para ya principalizarse de juez titular. Él es hasta este momento con juez, pero él va a continuar porque el concurso tiene una puntuación y él tiene que establecer una condición concreta en este proceso. Segundo, quiero dejar claro que la otra señora jueza ha intervenido en casos incluso políticos, sancionando y negando muchos de los recursos que se ha planteado. Pero sí hay un conjuez ahí que espero haga lo que tiene que hacer, el doctor Villagómez, que en muchos procesos ha intervenido como conjuez, pero que en esta ocasión queremos verlo nosotros que hace justicia. Yo quiero dejar claro que dentro de esto no debemos olvidar la actuación de los jueces de la Corte Nacional en todo el momento que ha habido los procesos. Hoy, más que nunca, vamos a ver qué hacen los jueces. Es decir, del mismo proceso existen datos. No es solamente discusión de pruebas y decir, no, es que yo no estuve, no aparece plata que me han entregado, porque así hablan. Hablan a la criolla. Y están utilizando una tarima que se ha entregado ahí en la Corte Nacional para los abogados hablar de esa manera. Entonces, como lo han hecho totalmente público al caso, yo creo que tenemos que seguir hablando en forma pública que el 626 tiene que ser aplicado por los jueces de la Corte Nacional. Hay infracciones, varias infracciones, y hay algo muy importante. No es solamente la visita del señor expresidente Rafael Correa a la Corte Nacional a darle el abrazo al vicepresidente de la República que está enjuiciado. Hay posiciones claras dentro del proceso donde ya hablan del que el presidente Rafael Correa o expresidente Rafael Correa también conoció. Y yo trato siempre del acto de conocimiento porque es el tipo subjetivo. Los jueces tienen una gran responsabilidad. Yo por eso algún rato decía, ¿y por qué no siguen hablando de coautorías? Porque una cosa es hablar de autores, pero también tenemos que tratar el tema de accesoriedad en las coautorías. Y no es solamente en asociación que tratan de llegar solamente al señor Glass. Como exministro de Recursos Estratégicos o como vicepresidente ahora. Al Contralor, vea Gonzalo, una de las cosas que ha pasado, y por eso yo insistía al doctor Carlos Vaca, y siempre he insistido, se les fue el Contralor Carlos Polit. Así es. Y se les fue supuestamente a Miami, porque nadie sabe dónde está, pues. Hasta aquí procesalmente los ecuatorianos no sabemos dónde está exactamente. Le dieron medidas cautelares, nunca ha aparecido al proceso a decir una A, ni tampoco la Z, ni testificar. Y debieron obligatoriamente hacerlo para que haya claridad en los juicios. Ahora bien,
Como el señor Contralor o ex Contralor, Carlos Poli, no está, aparece justamente pidiéndose por la acusación, no del procurador, por favor. Vea, doctor García, usted tenía que ir a instalar la audiencia. Ojalá esto no sea utilizado por los abogados de la defensa. Él tenía la obligación de instalar la audiencia y después delegar. Sino que en la coyuntura política es como el pivote que puede dirimir el camino que va a tener el Ecuador en los próximos años. Y por eso es que me parece a mí las presiones, la fuerza, el empeño de que haya impunidad, de que se mantenga el régimen de impunidad por parte del régimen correísta, que todavía está presente porque tiene un control todavía enorme de las instituciones, sigue estando allí y me parece que está con mucha fuerza. Pero creo que por eso mismo, en este momento, el papel de los ciudadanos, la alerta y la opinión pública van a tener un rol, una función, y tienen una función muy importante. Yo creo, Gonzalo, que frente a lo que decía Ramiro hace un momento, hay dos posibilidades. Puesto que las pruebas están allí, no solamente para probar asociación ilícita, sino otros delitos, que se aplique el artículo 20 y que de una vez en este juicio se señale la concurrencia real de infracciones y por lo tanto haya penas que se sumen en función de lo que se ha probado en el juicio sobre otros delitos, o que se aplique el artículo 626 y los jueces remitan a la Fiscalía para que no se abran nuevas investigaciones, sino ya de hecho instrucciones fiscales que deriven en juicios de manera rápida, porque evidentemente creo que es claro, cohecho, lavado de activos, concusión, defraudación tributaria, tráfico de influencias, peculado. Evidentemente se necesita un informe del Contralor, pero es decir, hay un conjunto de delitos que se cometieron. Entonces, por eso es que este juicio abre la puerta. Y con esto, Gonzalo, yo me voy a despedir. Son las 8:19 y no quiero que me pase lo mismo que la Procuraduría. Tengo que llegar a ti y no me vayan a declarar abandonada la conversación.